Bienvenidos y bienvenidas al directo de los jueves con Clau Flores y conmigo mismo que soy Roger Mercader. Sabéis que podéis encontrar nuestros directos anteriores en mi canal de YouTube, en Asistencia Evolutiva. También podéis verlos en nuestros perfiles de Facebook, en nuestros perfiles de Instagram, pero bueno, os recomiendo que vayáis al canal de YouTube porque ahí están todos en una playlist maravillosa y cuando acabe este lo vamos a subir también y así los tenéis todos ordenaditos para vernos. Hoy vamos a hablar de un tema, esperad que invite un momento a Clau y así ya estamos todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy inevitable, es una cuestión muy práctica. Es una cuestión muy práctica que el otro día, aunque es un tema que yo la primera vez que escuché a alguien, y seguro que antes de él, muchas otras personas, pero Enric Corbera, uno de los promotores de la bioneuroemoción, ¿no? La biodescodificación, lo escuché hace mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que teníamos que preguntarnos para qué suceden las cosas o para qué hacemos las cosas en vez de estar perdidos siempre en una espiral de por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy vamos a profundizar en esto, en las diferencias básicas entre vivir colgado de porqués y vivir enfocado en el para qué, ¿no? Muy buenas tardes, Clau, guapísima, preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo está el aire en Alicante? Bien, riquísimo. Siempre está delicioso, riquísimo. Hola a todos, buenas. Buenas tardes, Clau. Estaba haciendo una introducción sobre el por qué y el para qué, ¿no? Que parece una cosa así un Me poco encanta. anecdótica, pero en realidad nos damos cuenta de que como al final funcionamos a través de líneas de programación que están aquí y que son o inconscientes o conscientes y deliberadas, ¿no? Si hemos hecho un trabajo, empieza a ser la cosa más consciente, ¿no? Pero que al final son líneas de programación y que, claro, no descubro nada tampoco. Hay la programación neurolingüística que se dedica a ver la importancia que tiene la forma en cómo tú generas el mundo a través de palabras en tu interior, cómo lo interiorizas verbalmente a la hora de después cómo lo vives, ¿no? Y les contaba que la primera vez que yo escuché lo del para qué y el por qué fue a través de Enric Corbera, uno de los promotores de la bioneuroemoción, la biodescodificación, que hablaba de esto, ¿no? De que preguntarse mucho más para qué suceden las cosas o para qué hago yo las cosas, que no por qué sucedieron las cosas. Y aquí quería, para empezar, poner los tres puntos básicos que hay, ¿no? Respecto a vivir colgado de los porqués o vivir a través del para qué, ¿no? Y uno es un factor que salta a la vista, ¿no? Que es el temporal. Es decir, cuando yo me pregunto por qué, normalmente me estoy preguntando por qué las cosas son como son, por qué las cosas fueron como fueron, por qué sucedió eso, por qué la otra persona hizo eso de ahí, por qué el sistema actúa de esta forma, por qué. Vemos incluso Sí, que puede llevar fácilmente una energía de victimismo, ¿no? De los demás, el mundo, la vida, hacen cosas, ¿no? Que no tiene una razón que yo entienda, ¿por qué, por qué, por qué? Incluso yo mismo a veces, ¿no? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué hablé de esa forma? ¿Por qué no dije lo otro? ¿Por qué no hice lo otro? Y eso vemos que lo único a lo que nos lleva es a espirales de pensamiento basadas en el pasado, en lo que ya ha sucedido, es decir, en materia muerta, porque lo que ya ha sucedido ya es. Entonces, lo único que te queda es ver cómo te relacionas con lo que ha sucedido. Y si lo haces a través del por qué, puede que haya muchas de las cosas que has vivido a las que no puedas llegar a un porqué. A veces las personas ni nosotros mismos sabemos por qué hacemos algunas cosas. O tiene que pasar mucho tiempo, tenemos que revisarlo desde otro punto de vista muy distinto para entenderlo, ¿no? ¿Qué pasa si yo lo enfrento eso desde el para qué? Bueno, si yo me pregunto para qué ha sucedido algo, lo que estoy diciendo ya de entrada es que ese algo ha sucedido porque tiene una función. Ya estoy saliéndome de una visión victimista o abstracta en la que hay alguna especie de fuerza que quiere que me pasen cosas inexplicables que no me gustan o no me van bien para joderme. Porque en el fondo está esa idea, ¿no? Con el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca hemos visto en ninguna película a nadie diciendo ¿para qué? ¿Para qué? Siempre es ¿por qué? ¿No? El drama va asociado al ¿por qué? No comprendo, necesito exacto. comprender. El drama y el peso. El peso es tan pesado. Exacto. ¿Por qué? Porque en el fondo de esa pregunta está ¿por qué Dios me abandonas? ¿No? O sea, es un drama en el que uno mismo se desconecta de Dios
porque algo ha pasado que no le ha gustado, pero que probablemente necesitaba. Y entonces tiene un drama con Dios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues el para qué lo cambia todo. Porque ¿para qué me ha sucedido esto? Sigo con lo de Dios, ¿no? ¿Para qué Dios me hubiese puesto esta situación de esta forma? ¿Qué quisiera que aprendiera yo? ¿O cuál Es un sería el paso más. máximo aprendizaje? ¿No? Lo de más valor que puedo extraer de que haya sucedido esto, ¿no? ¿O para qué voy a hacer esto? ¿Cuáles son las razones detrás de mi decisión o mi acción? ¿Estoy actuando desde el miedo o estoy actuando desde el amor, desde la confianza? ¿Para qué lo estoy haciendo? Entonces, fíjate, qué diferencia. El para qué nos sitúa en la responsabilidad y en el sentido profundo de las cosas, mientras que el por qué nos sitúa en el victimismo, en el drama y en el pasado, en lo que ya no tenemos control. El para qué me sitúa en el yo haciendo algo y sabiendo las razones por las que lo hago, es decir, siendo responsable, hábil para responder, responsabilidad, habilidad para responder, y el por qué me sitúa en el por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, por qué no pasó lo otro, por qué hizo esto, por qué yo dije eso, porque, o sea, revisión de algo que ya es, que ya no puedes cambiar. Entonces, ya para entrar, ¿no? Yo quería poner las tres diferencias, me he enrollado mucho con la temporal y he mezclado un poco las otras. La otra es el enfoque, ¿no? Y ya lo hemos dicho, ¿no? Un enfoque es como que te sitúa como víctima de cosas que pasan y no tienes la comprensión de por qué. La otra te sitúa en el foco de la situación, ¿no? En la responsabilidad de decir, oye, todo esto tiene que ver conmigo, vamos a ver cómo, de una forma profunda, ¿no? Y el otro era el tipo de respuesta, ¿no? Lo mismo, la respuesta que te da el por qué es como lógica o causal, ¿no? A lo mejor dices, bueno, sí, esa persona me ha tratado así porque sus padres le trataban de esa forma y entonces está dolida y cuando actúa, vale, muy bien, tienes un porqué. ¿Y qué? No te da más información. En cambio, el para qué es mucho más subjetivo y motivador. Te sitúa en la responsabilidad personal y en el sentido profundo, como decíamos, ¿no? Entonces, bueno, hecha esta diferenciación esquemática principal así para empezar, te cedo a ti el micro y la palabra. Bueno, la palabra ya la tienes tú. Te cedo el micro. En fin, voy a callarme, ¿vale? Es que te miro Bueno, es mutua, la situación, eso es lo mejor de todo. Ya, nos vamos a quedar así las dos. sí, ya, ahí quedó el live. A ver, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo siento? Es que es lo que vivimos todo el tiempo, ¿no? El hecho del por qué, como tú lo has mencionado, el drama y el peso que pones. Inclusive podríamos hablar de vibración en cada intensidad, en Sí. cada situación. El por qué es como tú lo dices, es una persona, yo me imagino en una película, una persona arrodillada, agarrando a alguien que se murió, digamos, y ¿por qué? Listo, ya Sí. está, muriéndose de pena, de dolor. ¿Qué sucede? ¿El por qué lleva esto? Densidad, pena, mortificación, el peso y miedo me llega. Miedo, ¿por qué? Porque estás en ese momento en una situación aterrado de donde te sientes inmóvil, ¿no? Aquí. Recordemos que, ay, gracias, recordemos que finalmente las energías oscuras ¿de qué se alimentan? Del miedo, pero ¿por qué? Porque te inmovilizan. Todo aquello que te Aquí. inmovilice y te mantenga en una posición victimista es algo que en realidad además es falsa. Todo eso es un espejismo, porque estamos vivos, nos olvidamos que estamos vivos. Y lo que tú has dicho es algo que ya pasó, por ende ya murió, ya caducó. El para qué te sitúa en una situación, como tú dices, más allá. Es un paso, ¿va? O sea, se supone que también, pero ¿para qué? En mi caso, siempre ha sido, porque soy tan lógica, siempre pasó por el por qué. Pero estoy viendo que inclusive hay cosas que ya ni necesitas ver el por qué, directamente para qué. O sea, te liberas de ese peso, te giras y ves el para qué. ¿Para qué he vivido esto? ¿Cuál es el objetivo de esta situación? ¿Qué me están pidiendo que haga yo con esto? Ahí está, el hacer. Tú lo has mencionado, hacer. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El por qué es inmovilidad, inmovilizarte, mantenerte Sería completamente sometido, el pensador. amaniatado.
claro, pero así no te puedes mover. Inmóvil. El para qué implica acción. Es sacar, es liberarte, es empezar a caminar, es empezar a hacer, es inclusive, ni siquiera sé qué va a pasar, pero por lo menos me he parado y estoy mirando un horizonte para dónde voy. Es pararte, dejar de ver atrás, mirar para adelante y ver a qué voy, por dónde voy ahora. Entonces es acción, la acción y es liberación, porque en realidad se supone que todo aquello que te inmoviliza es aquello. Esas son las energías oscuras, la densidad, el peso, lo que te inmoviliza. La idea es ir cada vez más ligeros, quitarnos el peso, quitarnos el equipaje, ir avanzando. ¿Cómo? Ni lo sabemos, pero ese es el chiste. Ese es el chiste porque quizás, no es quizás. Todo ha sido diseñado por nosotros mismos, pero nos hemos olvidado. ¿Para qué? Para ir descubriendo de nuevo y sorprendernos y volvernos a enamorar, que tú lo has dicho, en amor, estar en uno de tus lives que he visto antes, avanzar en amor. ¿Para qué amor? ¿Por qué miedo? Así también lo sitúo yo. O sea, son palabras tan simples, pero que te permiten avanzar y escoger además. Porque es un momento en el que tú tienes que tomar una decisión. ¿Miro para atrás o miro para adelante? ¿Me aferro o me desapego y empiezo a avanzar? Depende solamente de ti en ese momento, en ese instante, escoger siempre a través del amor. Cualquier cosa que hagas con amor va a salir bien. Tiene que salir bien. Siempre ha salido bien, además, si empezamos a ver hacia atrás. Todas las decisiones que han sido tomadas ¿bajo qué energía has tomado una decisión? Las decisiones más importantes siempre tienen que pasar por un filtro de, analizar. ¿Estoy tomando esta decisión por el que dirán? Generalmente las decisiones que hemos tomado, malas decisiones, no son malas. Hemos entrado a situaciones conflictivas, tóxicas o qué sé yo, por el no haber permanecido firmes en nuestros corazones y decir esto no me gusta, sino que lo hemos aceptado por la familia, por el que dirán, por los amigos, por la situación. Falsa seguridad, una concepción de seguridad. Exactamente, ¿no? Trabajos de mierda, van a disculpar, pero es real. ¿Por qué piensas que no vas a poder? Porque no eres lo suficientemente bueno. Y en realidad se nos han brindado, tenemos todas las armas, todas las herramientas, ya están con nosotros. El entender que no hemos venido así. Hemos vivido muchas vidas, todos al menos los que estamos aquí. Entonces quiere decir que ya tenemos las herramientas incorporadas. Lo único que tenemos que hacer es empezar a recordar. Y para recordar tenemos que salir de esa energía victimista, del por qué, soltar, desapegarnos y van a empezar a llegar. Porque ya estás empezando a ir más ligero. Y de por sí van a empezar a llegar y de verdad funciona así. Quería, que no lo había dicho al principio, que era lo primero que quería decir, pero ya lo sabemos que aunque Roger ose prepararse algo que no suele hacerlo, se lo salta si lo ha preparado. Bueno, yo quería sobre todo decir que este directo viene inspirado por un día de sincronicidades que empezó con una publicación en Facebook de Luis César Nobliega, un saludo desde aquí. Una publicación en la que él hablaba un poco de ¡ay, míralo! ¡Se lo tenemos aquí! Justo ahora. Mira, ha llegado el mensajito. Pues que nos inspiró esa publicación y además, bueno, sin yo haberle dicho nada de la publicación a Clau y ella todavía no la había visto, también apareció la conversación con ella, después 2 situaciones más, ¿no? Y al final fue como, mira, es la lección de hoy, ¿no? En estos cambios energéticos acelerados que estamos viviendo, nuestro colectivo por lo menos, hay días que son lecciones clarísimas, que hoy el tema va de esto, reflexiona sobre esto, mira tus situaciones a través de esto, ¿no? Y a ver cómo se redibujan, ¿no? Así que muchas gracias, Luis César, por formar parte de esta Macedonia de información en la que todos estamos, ¿no? Y en la que vamos moviendo esta energía. Claro, y lo genial ha sido
perdón que te corte, pero No, lo no. genial ha sido ver tu post, porque él no ha hecho copy-paste, sino que él ha sacado ese concepto que parece tan pequeñito y tan simple. Recordemos que las verdades son simples. Muy Jesús decía simples, pero verdades, la verdad los hará libres. ¿Cuántos miles de años han pasado y siguen siendo verdad? O sea, es tan simple. Es que la verdad por sí sola se defiende. No necesitas adornar, ni poner florecitas, ni nada. Ya has dicho, está. La verdad, listo. has dicho que la verdad es muy simple y la imagen que me ha venido es una espada viniendo de frente, que apenas la ves porque es delgadita. Apenas la ves. Ya, La espada del rey de espadas del tarot o la espada del arcángel Miguel, ¿no? Esa espada de la verdad. Las espadas ya. son aire, pensamiento, ideas, verdades, ¿no? Pues fíjate si es simple, la Que verdad que cuando te viene de frente, van cortando cuando todo, te viene de sí. frente apenas la ves, pero te atraviesa por la mitad. Así es la verdad, ¿no? Ya. Bueno, y la otra cosa que quería comentar, ¿no? Que al final es que el por qué y el para qué podríamos decir que son dos cosmovisiones distintas por sí mismas. ¿Qué quiere decir? Dos calidades distintas de línea de tiempo, de línea de experiencia. O sea, la cosmovisión del por qué te acaba situando en la idea de que tú vives en un universo sórdido en el que no rige el Ya, amor, ni ninguna oscuro. inteligencia depurada, ni sofisticada, oscuro en el que las cosas pasan para demostrarte que tú eres un trocito de carne sin importancia, desconectado del resto y además mal hecho, roto, estropeado. La pregunta del por qué, ya casi lo he dicho antes, pero después Enorme, se ha carente ido, de... se ha ido fraguando más la idea en mi cabeza de que el por qué no puede venir de otro lugar de que un sentimiento de injusticia. ¿No? Exacto. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué he hecho? Qué injusto es, qué injusto. O sea, la vida es injusta, el universo es injusto. Vivo en un universo sórdido en el que quieren dañarme. En cambio, Exacto. el para qué ya da por sentado que hay una inteligencia en el universo que está Claro. trenzando todas las situaciones que se dan. El para qué da por sentado que aunque yo ahora no entiendo el sentido, incluso a lo mejor me duele esto que ha pasado, Ujú. entiendo que más allá de lo que ahora yo comprendo, yo puedo concebir en mi mente, hay un sentido profundo que no va en contra mío, sino que va en favor ya no mío, sino de todas las criaturas en el universo, forma parte del proceso de evolución eterno que este universo es, por lo menos en estos planos en los que existe la ilusión del tiempo, ¿no? Del proceso. Entonces, A mí, Didi, a mí me viene el por qué caos y el para qué un orden. Que sí, todo está ordenado, todo está sincronizado, todo está perfectamente medido, que estamos siendo sostenidos. exacto. ¿Por qué estamos desolados y, como tú dices, lanzados ahí a un mundo, como tú Into dices, this world we're sórdido? thrown, ¿no? Riders in the storm. Estamos ahí, claro, así frío, que no hay nadie, que estamos solos en el mundo. En el lodo. Y además, helpless me viene Sí. en, ¿cómo es en español? Helpless. Desesperados, ¿no? Sí, desesperados. Impotentes, Sí. sin poder alguno sobre Sin nada. percepción de poder. Cambio, el para qué Mm. es lo que tú dices. Hay una inteligencia superior, llámala Dios, guías, tú mismo Tú ahí mismo en arriba otras formas. manejando que está siendo sostenido. Te están llevando de la mano, no estás solo, estás avanzando en algo que ya está siendo movido y manejado de algún modo para tu mayor bien, además. Porque recordemos que absolutamente todos hemos pasado y hemos visto, siempre te dan lo mismo, a veces parece que es una maldición y llegado el momento todos hemos girado atrás y hemos dicho, no hay mal que por bien no venga, y es real. En ese momento pensamos que nos están quitando de algo, cuando no, te están quitando de algo, pero para entregarte algo muchísimo mejor. Mm. Están Entonces la haciendo idea es, espacio. ya, exacto, exactamente. Ahora sí te Yo dejo, lo quería, siento. no, no, tranquila. Yo quería enlazar esto del por qué y para qué, a ver si lo puedo hacer, ¿eh? Porque va bajando información y a veces la puedo anclar en mi cerebro y a veces ¡ay! Se queda un poco por ahí. Pero la idea era enlazarlo con el hecho de que lo curioso del para qué es que cuando tú enfrentas las situaciones con ese para qué, ¿no?
ya sea de entrada o de salida, ¿eh? Es decir, ya sea cuando enfrentas algo que ha sucedido aquí fuera y te preguntas, ¿para qué puede haber sucedido esto a un nivel profundo, ¿no? Superando la idea del ego, de que se me está haciendo a mí esto porque se me persigue, ¿no? El por qué se me hace a mí esto, por qué se me persigue. ¿Por qué se ¿No? ensañan conmigo? Exacto. Subes de nivel, subes de octava, te preguntas el para qué, ya sea de entrada, como decía, o de salida. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué me sirve hacer esto? ¿Para qué? ¿No? También a nivel, te da mucha más información de las razones profundas y del sentido profundo que para ti tiene hacer algo, ¿no? También de salida. Esto te sitúa en consonancia con un hecho, con un factor, que es que tu mente física, en realidad, está diseñada para saber cómo las cosas sucedieron. Ya. No para saber cómo las cosas sucederán, ni cuándo, ni de qué forma, ni qué manera. Y de hecho, si los humanos tenemos la capacidad de sorprendernos y nos sorprendemos, es porque nosotros creíamos que las cosas eran así o serían asá, y en realidad acaban siendo de la otra forma. De hecho, si os habéis fijado alguna vez, el sentido del humor se basa mucho en la sorpresa. Es decir, un recurso fácil del humor es que tú haces un discurso y al final de todo lo acabas de una manera inesperada. Y esa sorpresa no me lo esperaba. O sea que hasta el humor se basa en esa sorpresa que juega con el hecho de que nuestro cerebro cree que sabe cómo algo va a ser y de repente dice, ¡ostras! ¡Qué cosas! ¿No? Pero creemos, seguimos creyendo que el cerebro sabe cómo va a ser. No, olvídate. Tu cerebro tiene la capacidad de entender por qué algo sucedió cuando es el momento. Pero tu mente superior, y es una forma de llamarle, puedes llamar tu alma, puedes llamar, algunos prefieren proyectarlo fuera y llamarle mis guías, está bien, mientras entiendas que es parte de ti, Dios, como tú lo sientas, ¿no? Pero esa parte más elevada de ti, más inteligente, porque está funcionando más allá de las 3 dimensiones, como está funcionando más allá de las 3 dimensiones, no está constreñida a la linealidad aparente del tiempo que experimentamos en este cuerpo. Por lo tanto, ya sabe cómo serán las cosas. Y te manda información a tu cerebro físico, a tu mente física, le manda información intuitiva, le manda sincronicidades, hace que escuches algunas cosas por varios sitios distintos, hace que te encuentres símbolos que para ti significan algo concreto cuando los encuentras. Así se comunica tu mente superior respecto a lo que tiene que venir, respecto a lo que viene. Cuando usamos la mente para saber cómo van a ser las cosas, que este es otro programa, ¿no? El cómo voy a hacer, cómo no sé cómo hacerlo, cómo va a pasar esto, es imposible que pase. Todo ese ejercicio que hacemos para intentar con la mente física algo que solo la mente superior sabe hacer, que ya hace por sí misma y que ya nos manda información si estamos calmaditos respecto a cómo hacerlo, ya nos manda sincronicidades. Y no solo sincronicidades, nos manda hasta las personas concretas que necesitamos. Pues entonces, también. dejemos más tranquila a nuestra mente física, dejemos que cuando nos hemos enfocado con los para qué, yo hago las cosas y para qué pasan las cosas, cuando hayamos centrado nuestra atención en ese sentido profundo de las cosas a través del para qué, ya entenderemos el por qué sucedieron las cosas. Y a lo mejor incluso a veces pienso en relaciones, ¿no? ¿Por qué hizo esa persona eso? A veces puede que no llegues a entender la concreción de por qué esa persona en ese momento, en esa situación contigo, actuó de esa forma en concreto. Pero sí vas a entender por qué en general las personas actúan de esa forma en situaciones así. Entonces, a lo mejor esa persona siquiera llega a entenderlo ella misma. Tampoco te agobies por no entender tú exactamente por qué ella actuó de esa forma o él actuó de esa forma. Sin embargo, si te centras en los para qué, si estás centrado en el sentido profundo de las cosas y si estás centrado en el sentido profundo de las cosas, entiendes los patrones según los cuales funcionan y acabas entendiendo todo lo que has vivido y todo lo que te ha pasado. Con lo cual se resuelven todos los porqués. Además que si nos ponemos a pensar, el por qué está situado afuera de ti, el por qué está buscando afuera, el por qué está buscando culpables. Sí, pero incluso si te preguntas el por qué he hecho yo algo, estás buscando un culpable de ello. Un culpable en ti, ti o afuera. Es buscar siempre, apuntar. Afuera de ti. Sí. Inclusive cuando te estás culpando a ti, también te estás buscando afuera de ti, porque estamos hablando afuera de ti, pero de tu yo verdadero. En cambio, el para qué está centrado en ti. Estás incluido. Estás incluido y estás confiado. Además, confías.
Uno es el helpless, que es el por qué, y el para qué es estoy confiando en que hay algo más. Estoy confiando en que de verdad va a empezar a pasar algo mejor. Estoy dando un pie, es dar el primer paso, el para qué. ¿Qué es lo que siempre te dicen? No importa cómo vaya a resultar, tú ocupate de dar el primer paso y lo demás va a empezar a aparecer. Es que es así. Indiana Jones. Siempre me viene eso que tú me has dicho y es verdad, el hecho del salto de fe. Tintirín, tintirirín. No, es que Indiana Jones es un gran fundamento de nuestra filosofía de vida, ¿eh? Hay que decirlo, pero es así, ¿no? ¿Qué pasa? También se extraen cosas buenas de Hollywood. Si es que al final lo que estamos viendo es que el que algo sea positivo o negativo depende mucho de tu actitud frente a ello, ¿no? Y cuando yo me pregunto para qué suceden las cosas, te lo juro, acabo encontrando siempre una explicación coherente, lógica, que tiene que ver con mi desarrollo personal, que tiene que ver con cosas que yo he deseado encarnar, con niveles de confianza que yo he deseado encarnar, con vivencias, experiencias, tipos de relaciones que yo he deseado vivir. Entonces, si yo he pedido, porque soy consciente de lo que deseo y lo he alimentado mínimamente, soy consciente de lo que he pedido, también debo ser un poco consciente de lo que eso requiere de mí como persona en términos de crecimiento, de maduración. Entonces, cuando pasan ciertas situaciones que a lo mejor incluso no son deseadas por sí mismas o incluso pueden ser dolorosas, si yo tengo la mente fresca de que lo que está pasando es que yo deseo encarnar una versión de mí que sea compatible con una serie de cosas que me resuenan por dentro, desde el alma, lo que tiene que aparecer en el camino es todo aquello que hay dentro mío a nivel inconsciente que se interpone entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, si yo mantengo fresco, incluso cuando estoy abajo, en los momentos oscuros, difíciles, enfrentando esa parte más oscura que no es que esté tratando de evitar mi avance, sino que yo tengo la opción de dejar de avanzar para no enfrentarla. Pero la idea es que yo la enfrente, atraviese, sienta las emociones que eso me produce, valide esa forma oscura, limitante de ver la situación y la deje a un lado y elija, siga eligiendo mi camino deseado, aquello que yo deseo, la versión de mí que yo prefiero ser, ¿no? Entonces, al final lo que estamos viendo es que el lenguaje, la forma en cómo nos explicamos las cosas o cómo incluso nos las preguntamos, ¿no? Nos sitúa en una calidad de líneas de tiempo o en otra calidad de líneas de tiempo. Si usamos un lenguaje que nos sitúa en el centro de lo que sucede, como parte de ello, y, o sea, de alguna forma asume que aunque yo no entienda el sentido de lo que sucede, y a veces hay situaciones que duelen tanto, que cuesta mucho, sobre todo al principio, tratar de buscar el sentido profundo. Démonos tiempo, o sea, vamos a sentir las emociones que nos produce algo primero, y después, en vez de entrar en una espiral de por qué que nos va a seguir profundizando en ese dolor emocional, ahí no, ahí vamos al para qué, cuando ya hayamos sentido el primer saco de emociones que nos ha generado algo, ¿no? Pero vamos al para qué, ¿eh? Eso nos sitúa en un espacio de responsabilidad que significa un espacio de libertad. Es decir, me estoy dando la posibilidad de, en vez de sentirme condenado, ¿por qué? A través de todo lo que ha sucedido, yo me estoy dando la posibilidad de verle un sentido que a mí me ofrece crecimiento, me ofrece avance, evolución, aprendizaje, me ofrece al final la posibilidad de seguir avanzando, aunque el tramo del camino en este momento no sea el más deseado, ¿no? En este momento hay una tormenta, un huracán, no es lo más deseado, pero ostras, si la supero, qué fuerte soy, qué aprendizaje he sacado de mí y de la vida, que al final de eso se trata. Cuando más entiendo cómo funciona la vida, más puedo funcionar en consonancia con ella y más coherente es mi experiencia, más saludable. Hay algo que has dicho y que de verdad a mí me ha servido muchísimo desde que lo estamos empezando a ver a Bashar de nuevo. Me fascina ese hombre. Yo creo que es el más de todos estos seres que hemos empezado a seguir, bueno, que siempre los hemos seguido, yo creo que es con el que más estamos resonamos muchísimo. La parte de validar, porque también estamos viendo cómo la gente te dice, o sea, claro, o sea, estamos hablando ahorita en vez de decir por qué, para qué dar el salto, pero recordemos que tenemos que hacerlo de manera consciente. Entonces, ¿qué implica esto? El validar que de verdad estoy sufriendo, de verdad he sentido dolor, de verdad me han lastimado, algo ha pasado aquí.
no querer saltar, Ujú, porque eso también es vivir en negación. No ujú, podemos dejar o sea, eso es lo que estamos aprendiendo a diario. El hecho de, ok, ha pasado esto, hemos discutido, digamos, ya, me ha dolido lo que has dicho, tú has dicho esto otro, ok. Eso no quiere decir que quizás desde tu perspectiva yo he dicho algo equivocado y yo desde la mía, ¿me entiendes? Pero el hecho es válido lo que estoy sintiendo. Puede que no sea ni siquiera real, porque a veces inclusive solamente vemos espejismos y fantasmas, que es lo que ha pasado la semana pasada o ha sido la anterior. Que yo veía anterior. fantasmas del pasado y veía todo y yo decía, no, si hubiera pasado eso como algo que no pasó, era falso, eran fantasmas, eran espejismos, pero yo lo estaba experimentando. Entonces me he permitido sentir eso, me he permitido validar esa situación. ¿Por qué? Porque si me salto directamente al otro punto, en algún momento eso que has dejado sin observar va a brincar de nuevo, Ujú. porque no lo has observado. Tienes que observarlo, observar y tomar conciencia de la situación y aceptar el aceptar que estoy pasando por esto, estoy sintiendo este dolor, me permito inclusive, a mí me ha pasado 2 o 3 días que he estado sumergida en ese, ¿qué le dices tú? El pantano de la tristeza, Sí, hombre, es que confiando, cuando estamos ahí, confiando en que salga. Pero tú estabas confiando en que salga. El punto es que yo tenía que atravesar eso y nadie más que yo podía hacerlo. no. ¿Qué pasa? Ahora siento que como lo he atravesado y me he sumergido en eso, está limpio, puedo avanzar, porque si no, en algún momento, si lo hubiera pasado así por encimita, vuelve a saltar del pasado, vuelven los fantasmas del pasado y otra vez no, o Y sea, si está saltando todo esto, observar. no es que vuelvan solo, porque sí que hay erupciones, pero si hay erupciones es porque siempre están. Entonces, muy importante que tendemos a creer que tenemos control, podemos posponer este tipo de sanación, ¿no? El de enfrentar estos propios fantasmas, porque no nos afectan mientras no están en primer plano y por lo tanto lo vivimos como algo de, bueno, de vez en cuando sale, intento contenerlo, a veces explota y rompe algo, pero bueno, después lo guardo y no pasa nada. No nos damos cuenta que ese ingrediente, el que vemos explotando, está ahí todo el rato formando parte de tu campo electromagnético, densificando tus ideas, densificando tu Ya. interpretación de la realidad, densificando tu cuerpo, tus emociones. Entonces, ese truco que nos hemos hecho diabólico de creer que cuando algo no estamos pensando en ello, estamos ignorándolo, estamos esquivándolo, no está y no tiene efecto, eso es como es literalmente la misma lógica que lleva al avestruz, si es que lo hacen, si no lo hacéis avestruces, perdonadme vosotras y el colectivo de amigos del avestruz. Pero me sirve como ejemplo, es una licencia poética. Pero las avestruces, ¿no? Que, bueno, vale, voy a usar un ejemplo que yo he visto, los erizos de tierra, ¿no? Los erizos, yo he visto un erizo en medio de la calle en Berlín, él me ha visto a mí y lo que él ha hecho es esconderse bajo sus púas, apretado a la pared, totalmente a la vista, saltando a la vista de todo, con un color completamente diferente que el de la pared. O sea, todo el mundo sabía que ese erizo estaba ahí. Pero él estaba escondido, él estaba así. No me ven, no me ve nadie. Llevo una capa de hobbit o de elfo, una capa de elfo de esos que se convierte en roca. Claro, pues eso hacemos. Creemos que porque yo no veo el dolor que llevo acumulado aquí, porque yo no estoy conectando con el cuerpo para sentir el dolor que llevo acumulado aquí, porque yo me estoy cerrando y me estoy explicando aquí historietas súper chulas de cómo yo quisiera que todo esto ya está sanado, que eso a mí no me afecta, que yo estoy por encima del bien y el mal, que todo esto, eso es diabólico, no sirve para nada, no evita nada y hace, eso sí, que cada día lleves toda esa energía con la que no estás conectando como un peso a todos los niveles, físico, un peso a nivel emocional, un peso a nivel psicológico, un peso a nivel energético y espiritual. Entonces, no hagamos más eso ya, no nos hagamos más eso. Enfrentemos a través de los para qué que nos permiten tener una visión de que formo parte, no solo formo parte, soy el centro de mi experiencia en realidad, y por lo tanto todo lo que sucede de una forma sutil a veces está relacionado conmigo. Eso no lo uso para culparme ni para culpar a otros, eso lo uso para entender
No somos jueces, no hemos venido ni a juzgarnos a nosotros ni a los demás. Hemos venido a comprender por qué suceden las cosas, pero no desde ese punto de vista de ¿por qué a mí?, sino el para qué, el sentido profundo por el que todo se entrelaza, ¿no? Entonces, bueno, si yo estoy en un camino de sanación, tengo claro que tengo que sanar porque tengo heridas y esas heridas han desarrollado miedos y esos miedos han desarrollado estrategias de supervivencia. Entonces es normal que para sanar eso tenga que estar en el foco, sobre todo si yo me niego a verlo por mí mismo, porque si yo me abro y de verdad exploro esas partes de mí mismo, la realidad ya no necesita reflejarme en situaciones aquí fuera. Pero, como eso no suele pasar, y a veces incluso, por mucho que te mires a ti mismo, si algo está muy metido en el fondo y es muy doloroso, casi que te has engañado también que no hay forma, si no se te manifiesta, pues se te manifiesta aquí fuera, a veces en el cuerpo, a veces en situaciones con otras personas, sobre todo si es relacional. Y eso no es un castigo, no es por qué me sucede justo lo que no quisiera que me sucediera, por qué actúa de esta forma que es lo que más miedo me da o lo que más me duele. Claro, por eso, Porque porque no lo estás observando. no tienes que vivir arrastrando eso y ocultándolo y tratando de protegerlo. No, tienes que abrir la herida, tienes que sanarla, limpiarla bien, desinfectarla, que a veces escuece, pero sanarla, desinfectarla, taparla bien con amor y entonces ya se cura, se cura. Pero por eso Hacer consciente por lo eso te pasa lo que te inconsciente. pasa. Claro, te pasan las situaciones aquí fuera que están en tu inconsciente y que las emociones que generan tú has decidido no escucharlas. A veces, ya te digo, a veces no es aquí fuera, a veces es en el cuerpo. Muchas enfermedades, no soy médico, pero yo voy a decir que todo lo que le pasa al cuerpo, el cuerpo no es nada, el cuerpo es energía vibrando. O sea, tú lo percibes como, mira qué sólido es, pero no lo es. Es tan sólido como mis manos, que tampoco lo son, y por eso parece que entre los dos son sólidos, ¿no? Pero es que son electrones, todo vibrando en la primera capa y después son átomos así, y van cambiando entre sí, mis labios cambian incluso a nivel de piel, al cabo de 2 semanas son otros, o sea, es todo totalmente móvil, inmaterial, es energético. Entonces todo lo que sucede en el cuerpo es un reflejo directo, exacto, así pienso yo, siento yo, vivo yo, de lo que sucede en nuestra psique, 96% inconsciente, por lo tanto no lo vemos directamente, y por eso, si no lo vemos a través de las discordancias que hay aquí fuera, ¿no? Siempre tengo este conflicto, siempre me pasa esto, nunca consigo lo otro. Todo eso te está hablando de cosas que conscientemente no son las que tú deseas, pero que a nivel inconsciente son las que acabas tejiendo aquí fuera, ¿no? Asumiendo esta responsabilidad, entonces, digamos que tú puedes ya vivir desde ese sentido profundo y formar parte del sentido profundo, ponerte de cara a él en vez de estar engañándote, no entrando en lo incómodo, no enfrentando o victimizándote y el por qué frente a las situaciones que suceden aquí fuera, cuando todo esto es una pantalla que te está dando la oportunidad que sanes aquello que debes sanar para seguir a tu siguiente nivel. Porque siempre es esto, o sea, para subir al siguiente nivel de ti, tienes que enfrentar aquello que durante todo este nivel has estado evitando. Es que no te puedes llevar mochilas, porque Claro, si te las llevas te vas a sabotear el peso de siguiente la nivel. mochila es que el peso de la mochila es No te justo el permite que evita avanzar. que subas al siguiente nivel. Entonces te quitas la mochila, pero primero tienes que ver qué llevas dentro y cómo lo has cargado esto. ¿Dónde está Claro. la responsabilidad personal? No la culpa, ¿eh? Vamos a distinguir bien la responsabilidad de la culpa, por favor. La responsabilidad, es decir, mi parte en este pastel. Este pastel lo hemos hecho entre varios. Yo Tú lo puse una dices. parte de ese pastel. Ajá. Sí, ni que fuera Es la que tú has cocina, ni dicho, que fuera la harina, lo que fuera. Pero yo puse algo. responsabilidad es la capacidad de respuesta. Eso me encanta, eso Exacto. tú lo has dicho y es real. O sea, responsabilidad, capacidad de respuesta, culpabilidad. Siento, es que no sé Culpabilidad. por qué me viene clavarte contra la pared. O sea, te estás clavando con la Bueno, ¿por qué culpa. clavaron Culpa, culpa, culpa. a Cristo? Porque era Claro, culpable. Que esto es así. exactamente. Entonces, bueno, vemos que en realidad se nos ofrecen, en general, después hay todos los matices infinitos, porque el universo es infinito, pero se nos ofrecen 2 sabores principales de experiencia como humanos. Una es este universo caótico, sin sentido, incluso malévolo, que nos persigue y nos genera situaciones sin sentido, que son justo las que no queremos para jodernos.
Y otra visión en la que, lo siento, es que suena muy así, pero es que es en la que vive muchísima, 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 muchísima gente en este planeta. Y otra versión se nos ofrece de más calidad, que es una versión en la que yo formo parte de un todo, todo en esta parte, en este, o sea, cada parte en este todo tiene algo de mí, yo de ella, vamos a dejarlo así, ¿no? Pero está interrelacionada toda la realidad, por desconectada que parezca a través de los sentidos físicos, y todo está tejido bajo una inteligencia que es mayor que la que tiene mi cerebro físico y de la que yo puedo, pero que eso no evita que yo, calmado y sin prejuicios, observe esas dinámicas profundas, esas lógicas profundas que operan, y que en vez de juzgar la realidad o a mí mismo como malo, 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 porque duele, entender que a veces cuando pones el alcohol en una herida duele y no es malo, te está sanando. Entonces no todo lo que duele, no todo lo que molesta, no todo lo que es desagradable es malo. A veces lo que molesta es desagradable o duele, te está sanando. Que te cosan una herida también tiene que doler mucho. O sea, quiero decir que hay mil ejemplos en los cuales una sanación conlleva dolor. Duele. Es que sanar Entonces, duele. ¿Por qué? en- Porque estás viviendo, estás claro, vivo, ese es el punto. fíjate, sanar es más, es sentir el dolor que no sentiste porque no pudiste en el momento en Exactamente, el que algo sucedió. Entonces, fíjate exactamente. si está relacionado el sanar con el dolor. Por eso no vemos a humanos haciendo cola, ¿sabes? Para, no, vamos a sanar todos, quiero tirarme a la piscina de mis horrores. Normalmente no es así. Normalmente no es así. Normalmente lo que pasa es lo siguiente. La vida, gentilmente, va detrás tuyo No, es apretándote que así. sí, eso iba a entrar ¿Sabes? a eso, Te va iba a entrar apretando a eso. así. El por qué llegamos al por qué. Porque Claro. llegar a un momento por qué ha tenido que implicar muchísimas señales que han estado, porque decimos, ¿por qué no me hablas? Te hablan constantemente, otra cosa es que tú no estás prestando atención. Sí, Pasan pequeñas por qué no cosas, me envían lucecitas, señales? por todo lado, pero tú estás tan distraído que bueno, es como que ya esta persona no está prestando atención definitivamente, entonces vamos a quitarle todo aquello que le está quitando de su atención. Entonces, ese momento yo me acuerdo claramente, creo que en un live hemos hablado de esto. Los momentos en los que te quitan el piso y todo se te va a la mierda, Sí, esos momentos ¿ya? míticos, los mejores Tú lo momentos has en realidad. O vivido, sea, el sí, peor cuando te pasa a irónico. ti, pero todos adoramos ver cómo un ser humano come mierda y después, increíblemente, lo supera. Es lo que más nos gusta ver de los seres humanos. De los héroes, que al final ese es el camino del héroe. ¿Qué pasa? Eso también he aprendido, es una ley metafísica. El momento en que te quiten el piso, porque literalmente, ¿qué pasa? Pierdes el trabajo, te divorcias, pierdes la casa, Mm. todo se junta, te peleas con tus amigos, qué sé yo, y tú dices, mierda. ¿Por qué? No, 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 no. Agradece. Y esa es una ley metafísica. Agradece porque te están, de arriba te están promoviendo de nivel. ¿Qué sucede? Como tú no has prestado atención a todas las llamadas de atención, los guías dicen, bueno, hagamos algo. Esta persona no está prestando atención, le quitaremos todo aquello que lo distrae. Te quitan todo. Y ese momento es dolorosísimo, tienes que vivirlo y tienes que enfrentarlo. Y obviamente hay mucha gente que se sienta a decir el por qué, pero luego empiezas a darte cuenta que en realidad era un trabajo de mierda en el que estabas ahí sometido, perdiendo el tiempo. La casa no era la que me gustaba. ¿Y quién te dice que en realidad era porque tenías que irte al otro lado del planeta a 10,000 kilómetros porque te está esperando el amor de tu vida? Pueden suceder ese tipo de cosas y entonces en el momento Suceden todos los estás, días. ya, pero te paras y miras para el otro lado, era el para qué, ¿no? Entonces el agradecer que puede que creas que estás pasando por un momento en el que te han quitado el piso, esos momentos son los mejores porque te están brindando la oportunidad de quitarte de todo aquello que no te sirve, de golpe además. Entonces es gracias porque estás siendo promovido a un siguiente nivel.
Es así, y además es que tiene mucho que ver con la interpretación y a lo mejor pensamos que la forma en cómo definimos nosotros o interpretamos la realidad es inocua, ¿no? Bueno, da igual que me lo explique así o que me lo explique así. Y en realidad no puede ser verdad si nuestro cerebro se basa en el lenguaje. Si nuestro cerebro se basa en el lenguaje, quiere decir que el lenguaje es el lenguaje de programación. O sea, lo que hablamos, lo que interiorizamos como narrativa acerca de lo que pasa, la forma en cómo yo defino las situaciones, las personas, las actividades, mis definiciones son exactamente lo que yo voy a experimentar. No voy a experimentar cómo las cosas son, voy a experimentar cómo yo he definido esas cosas. Cuando yo enfrente esas cosas, las estoy experimentando ya filtrado a través de mi definición de ellas. Entonces, ¿qué tal si por un lado yo refino mis definiciones y defino aquello que veo de una forma más concordante con lo que yo deseo experimentar? Y por otro lado, me baso un poco menos en mis definiciones, me las tomo un poco menos en serio, las flexibilizo, porque así las cosas me pueden mostrar partes de sí, las personas, las situaciones, las actividades, los lugares, las culturas, lo que sea, que a mí se me pasaban desapercibidas por el filtro que yo llevaba acerca de mi definición sobre eso que estaba observando. Entonces, si podemos ser, yo eso le llamo humildad a veces, pero no sé si es humildad, pero lo llamo humildad porque implica el rendir un poco ese sistema de creencias que yo tengo que me hace creer que yo sé cómo las cosas son. Porque sin la humildad de flexibilizar la idea que yo tengo sobre las cosas, difícilmente tendré una experiencia distinta de ellas. Y a lo mejor las cosas no limitan para nada mi experiencia potencial de ellas, sino que todo es multifacético, multidimensional, y por lo tanto, lo que yo experimento de una pelota de fútbol, de una cena con un amigo, de mirar las estrellas o de hacer música, depende mucho más de cómo yo enfrente esa situación, de mi actitud, de mi definición al respecto, que no de cualquier otra cuestión aparentemente o en teoría externa. Entonces, vemos que si yo quiero morir intoxicado al comer olivas, solo tengo que mentalizarme y creerme de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, creérmelo de verdad, que las olivas son venenosas para mí. Y no lo digo en broma. O sea, si te lo crees de verdad, no te va a llevar la contraria el universo. Y tu cuerpo tiene la capacidad de enfermar al momento porque le has dicho que en cierta situación lo va a hacer. A partir de ahí, todos podéis extraer un reflejo de la relación que tengáis con vuestra salud, vuestro cuerpo, ¿no? La parte más aparentemente física, más aparentemente real, ¿no? De nosotros. Pero si decides que las olivas son una especie de pastilla energética para ti, que te lo arregla todo, estoy seguro que te acabas convirtiendo en un abuelito de 115 años en un pueblo italiano con olivos, al que van a entrevistar la tele y dice, ¿y cuál es el secreto de su vida larga? Y el hombre te dice, pues comer una oliva cada día. Y ya está. Y así funciona la vida. O sea, ejemplos así tontos de gente que ha basado su vida en alguna cosa concreta. No lo ha basado en esa cosa concreta, lo ha basado en una creencia firme en que aquello le hacía bien y ha sido coherente con esa creencia, ha accedido a aquello que le hace bien, según su programación. Entonces, fíjate, un ejemplo muy claro, fumar. ¿Fumar es malo o es bueno? Depende de lo que tú creas, pero sé coherente con lo que tú crees. No hagas algo que crees que te mata. No creas que te mata algo que decides hacer. Entonces, ahora no quiero que la gente empiece a tomar veneno diciendo, ¡ah, me hace bien! Y se mueran. No voy a ser responsable de tu estupidez. ¿Vale? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seas coherente con tu sistema de creencias, pero que tu sistema de creencias puede cambiar. Y que no cambia solo diciendo, repitiendo una frase, ¿eh? Cambiar quiere decir que de verdad tú has cambiado una versión de ti que ve eso de esa forma. No hay ningún engaño, no hay ningún parche encima. Entonces, bueno. Ahí podemos entrar a hablar de la ley de la atracción. Bueno, no sé si Que, llevamos 49 minutos. No sé si quieres entrar hoy ya. o ya vamos. O si quieres, entra, hombre, entra. ¿Quién soy yo para...? Dale, mujer, dale. Es que se engancha con eso porque acabas de hablar justamente lo que acabas de describir es la ley de la atracción. Sí. Porque todos hablan, se puso de moda que El Secreto hace años, yo me acuerdo, a ver, tenía el libro, pero preferí ver la película porque en realidad el libro era
Tal Sí, cual, lo habían, sí. la transcripción de la película, entonces prefiero En ese mucho caso, más interesante el libro no era la mejor que la película. película. No, sí, nunca. Yo, en serio, veía y decía, ¿what? No, chao, era tal cual la transcripción. Ah, ¿qué te dicen? Porque hay mucha gente que dice, he aplicado durante meses eso que dice la ley de la atracción y no funciona. Y claro, no funciona porque tú lo estás haciendo desde la mente, te hablan del sentir. Ya puedes sentir mucho, pero en realidad tienes que empezar a actuar y tienes que vibrar en esa Pero, situación, en lo que tú quieras. y cuando decimos que tienes que empezar a actuar y a vibrar en coherencia con esa situación, es tan profundo como que tienes que empezar a ser, no a fingir, no a parecer, no Ser esa versión. a casi creerte que sí. No, no, no. Ser No, tú tienes que ser esa versión. esa versión de ti que ya encaja con esa realidad. Es decir, un ejemplo muy típico, ¿cómo yo me voy a creer que encajo con la idea de tener a alguien que me apoye al lado, una pareja, que me ame, y me respete y me admire, si yo no vivo, aunque todavía no conozca a esa persona, que no es el caso, pero aunque todavía no la conociera, cuando todavía no la conocía, de hecho, si yo no vivía como yo, en esa admiración, en ese autorrespeto, en ese amor, en esa sensación de plenitud, aunque no hay todavía una muestra externa de ello, si yo no puedo configurar ese sentir en mí, si yo no soy la persona que encaja con esa realidad, ¿cómo esa realidad me va a encontrar? Ahí está, y me viene algo que era lo que todo el tiempo me decían y yo no entendía y me parece genial que no haya hecho caso. Jamás. Me decían, y yo buscando a mi barbudo, que no sabía que era barbudo antes de tener idea de esto, eh, yo tenía la idea de, no quería nada, no quería a nadie, y sin embargo sí aparecían personas y yo las evaluaba, pero jamás me entregué. Y mis amigas me decían, ¿por qué eres así? Vamos a bailar, que me querían llevar a bailar porque vas a conocer a alguien. Yo no quiero, ¿por qué no? Ay, pero Claudia, mientras viene el indicado, ¿por qué no te distraes un momento con el pasatiempos, le decían, con alguien con quien puedas pasar el tiempo? Ahí hay una incongruencia y está mucha gente metida en eso y se han asumido como normal. Yo anhelo tener el amor más grande que no sé qué, pero mientras llega me voy a distraer. No estás Bueno, entendiendo que en no, realidad pero si fíjate, tú ya lo has dicho, me voy a distraer, es que es exactamente eso, te vas a distraer de lo que quieres. Sí, sí, exacto, perdona, que es que me ha encantado, pero es que es el que es distraer es... real. Vienen las distracciones que son ellos para aliviar tu corazón hasta que llegue alguien. Entonces ahí hay una incongruencia brutal. Los pasatiempos, el sexo de una noche, ay, es que tenemos necesidades. O sea, tú estás asumiendo que tu necesidad es mucho más fuerte que el deseo de verdad, de tener algo de verdad. ¿Qué es lo que buscas? La gente está acostumbrada a hacer muy poco. Esa es la flojera que ¡La gritaba flojera! ayer, que es real. Sí, sí, así. Porque si realmente El quieres monstruo de algo, la flojera. vívelo, siéntelo, asume que eres, pero lo que pasa es que la gente no se siente merecedora de. Entonces ahí hay un Exacto. problema, hay una incongruencia. Entonces, si no lo sientes, si tú no te sientes merecedora de, no va a llegar, Es que, punto. y siguiendo el ejemplo ese, es que claro, es muy claro, ¿no? Me distraigo, ¿no? Mientras tanto me distraigo, bueno, está muy bien, pero te estás distrayendo significa que estás sufriendo la ausencia de esa persona con la que te gustaría compartir, por lo tanto no estás vibrando en el hecho de que esa persona ya está y estás esperando a que llegue simplemente, sino que estás vibrando en su ausencia, por lo tanto esa es la señal que estás emitiendo, ausencia de, por lo tanto no va a venir, tranquila o tranquilo, lo estás evitando porque estás Ujú. vibrando constantemente la ausencia hasta el punto que el dolor de esa ausencia lo estás intentando lidiar con él a través de lo que sea, ¿eh? La fiesta, el estar con muchas personas, el pasar el tiempo, el distraerte, ¿no? Es como, no, no.
O sea, ¿te crees que una realidad es para ti? Cuando tú empiezas a notar en ti que tú eres esa persona que encaja con esa realidad hasta el punto que aunque esa realidad todavía no esté manifestada aquí fuera, y empiezas ya a vivir con naturalidad el hecho de que está por llegar. Incluso dejas de agobiarte por el cuándo porque empiezas a entender que hay un proceso natural por el cual tú te tienes que adaptar todavía mejor a aquello que deseas. Es decir, al final el universo te dice, ¿de verdad quieres algo? Entonces, muéstrame hasta qué punto estás dispuesto a transformarte para encajar con ello. ¿De verdad quieres algo? Entonces, muéstrame hasta qué punto estás dispuesto a transformarte y a sanar para ser compatible, coherente con ello. Y eso es la ley de la atracción. Aquellas cosas que se parecen, se atraen. Entonces, si tú quieres una persona que te admire, te ame, te apoye, si tú quieres un trabajo que te llene, te inspire y puedas servir con él, tú eres el primero que tiene que sentir esa realidad dentro tuyo y para hacer eso tendrás que transformarte en una persona que no eres porque tendrás que atravesar creencias limitantes que no encajan y tendrás que sanar acumulaciones de emociones que no encajan con esa nueva versión de ti que estás siendo, que al final es más simple porque lo que estás, cada versión de ti nueva se parece más a lo que de verdad eres. O sea, al final es un acercamiento eterno a lo que de verdad sí eres y todo lo que encaja y vibra con lo que de verdad sí eres está esperando para llegar a ti. Es que, Solo tienes que hacer espacio, solo tienes que quitar todo exacto, aquello en exacto. ti y a Eso tu iba a alrededor, decirte. en ti y a tu alrededor, esa es la acción que tienes que tomar. En ti y a tu alrededor quitas todo de en medio lo que no encaja con esa nueva versión de ti y con esa versión de la realidad que Es quieres que experimentar. tenemos que dejar de ser tan polite y tan educados y dejar de estar aguantando cosas que no nos hacen bien. Alguien ahorita, creo que era Sonia, no me acuerdo, que decían lo que pasa es que las necesidades pasan de manera inconsciente. Exacto, pero ¿cómo haces consciente lo inconsciente? Por algo está ahí metido en la cabeza. Con la cabeza no vas a llegar a ningún lado, es sentir. Tu cuerpo te indica cuando algo te hace bien o algo te hace mal. Sientes incomodidad. Si algo no vibra contigo, vas a empezar a sentir incomodidad. Entonces, Lo que pasa es que, empezar a quitarte. perdona, Dime. hay un pero en esto, que es que a veces sentimos incomodidad porque hay una creencia limitante. Entonces, por Ya, eso es importante hacer este proceso de autoconocimiento y de sanación para poder discernir mejor, ¿no? ¿Esto es algo mío o realmente exacto, esta energía, ¿no? Perdona, solo era ese apunte. perfecto. Bueno, la cuestión es el dejar de estar, basta de distraerse. Basta de distraerse, basta de estar con la flojera de seguir en situaciones mediocres. Mm. ¿Por qué tienes que estar con amigos por solamente el hecho de no quedarte solo? Ay, es que me voy a quedar solo porque no hay nadie más alrededor, no conozco a nadie más. ¿Y qué si te quedas solo? Es que es real. Es que al El final, momento en que sueltas algo que tú sientes que ya no vibra contigo, que no te está aportando algo que realmente quieras, les juro porque yo lo estoy atravesando. Sueltas, ese momento inclusive tienes hasta un poco de temor, pero llegas a soltar, cierras esa puerta a aquello que no está yendo en el mayor potencial que te aporte a ti, tú ya no eres, quieres transformarte en una persona distinta, entonces deja de agarrarte y aferrarte a cosas que te dicen por el quedar bien. Basta de quedar bien. ¿Por qué tienes que quedar bien con personas que qué te importa? Al final la persona en la que te tienes que centrar es en ti mismo, en lo que tú sientes. Hay que aprender a ser egoístas. De en el verdad, buen la gente sentido, te dice, sí. es que es en el buen sentido, porque depende de ti. ¿Por qué seguir recibiendo migajas, recibiendo inatenciones de personas que ni siquiera les importas? Solamente están llenando sus espacios vacíos y te están chupando como vampiros porque tu sola presencia los hace sentir bien. Basta. Necesitas tener relaciones de calidad. Si no las tienes cerca, ni modo, suelta, cierra esa puerta, preferible que te quedes sola. Pero les cuento algo, es tan maravilloso el universo que el momento en que tú das ese paso, cierras esa puerta,
inmediatamente empiezan a aparecer personas que ni te acordabas que estaban ahí y son personas que sí vibran contigo, lo estoy experimentando. El momento que pensé que me iba a quedar sola, apareció mi barbudo. Así me pasa también con un montón de cosas que han pasado a mi alrededor. Yo me acuerdo que decía todo el rato, ay, quiero el príncipe azul. Todo el mundo dice que quiere el príncipe azul, entre comillas, ¿no? Porque a mí no me gustaría uno que ande cantando, pero bueno, depende de lo que cante. Eres tú, el príncipe azul. Cantábamos esa canción de niños. Ya ves que soy el rey del camuflaje. Ya. Pero ¿qué pasó? Me di cuenta que todo el tiempo quieres algo y es verdad. ¿Estás tú dispuesto a ser esa princesa? Tú tienes que transformarte en alguien que va a merecer esa persona. Entonces, empieza a limpiar de todo aquello que no te sirve en tu vida y ocúpate de ti. Cuida tu jardín, que las mariposas van a llegar solas. Eso. Decía Luis César Nobliega, el culpable de este directo, por la inspiración que nos ha brindado. A veces es complicado comprender que debemos despojarnos del lastre. Comprender que debemos despojarnos del lastre. Amigos, familia, es un poco lo que hablabas tú ahora, ¿no? Y bueno, la idea es, bueno, es que lo has expresado muy bien, en realidad no tengo mucho más que añadir, pero la idea es que en algún momento vas a tener que decidir si has venido aquí a salir bien en el álbum de fotos de todo el mundo con el que te cruces o si has venido aquí a salir verdadero en las fotos. Es una diferencia, o sea, tú puedes estar todo el rato forzado, posando para quedar bien ante todo el mundo y para que nadie se ofenda ni se moleste y aceptando cosas que son de peor calidad o de peor intensidad que las que tú ofreces y teniendo un sentimiento de mala hostia dentro por permitir eso y que esa mala hostia salga en los lugares en los que hay tal vez personas que no están abusando de ti, ¿no? Pero que como hay esa indefensión aprendida, bueno, veis, ¿no? Lo complicado que es ese camino. ¿Y el otro camino qué es? Pues que haya personas que hablen mal de ti, que haya personas que digan, ay, pues esta persona, qué desagradecida, ¿no? Encima. Pero que te ganas, pues, no ser popular. Pero bueno, es que si después de la época de instituto ya no hemos superado lo de querer ser populares, es que todavía estamos buscando la aprobación de papá y mamá, estén vivos o no, hablemos con ellos o no. Si todavía nos importa el cómo nos vayan a ver los demás por encima, ojo, de nuestra salud emocional y psicológica y de la posibilidad de desarrollar plenamente nuestro camino de vida, si todavía nos preocupa más la aprobación de los demás y la imagen que los demás van a tener de nosotros y por eso vamos con el culito apretado siempre pensando en cómo ellos van a leer las situaciones antes de decidir cómo actuamos, entonces, ¿qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de esclavizaje? Voluntario. Voluntario es ese. Y cuando digo voluntario, ya os oigo a muchos. Y sí, voy a dar el beneficio de que hay un 0,5% de situaciones en los que diría, no sé qué decirte. Pero el resto son voluntarias, porque me da igual que esa persona se lo vaya a tomar fatal, me da igual que esa persona te diera hace 1000 años no sé qué, me da igual que esta situación es beneficiosa para ti como lo es para la otra persona, sí o no. Y si tienes que hacer muchos ejercicios de ficción para que eso parezca así, o si ya los has hecho y te has acostumbrado a adormecerte y a hipnotizarte con esos rollitos que te has encontrado de primavera en tu cabeza, míralo esto. Porque por mucho que lo justifiques, si estás en situaciones laborales, de relaciones de familia, de amistad, de pareja, lo que sea, en las que verdaderamente de forma larga en el tiempo siempre hay un beneficio mayor para la otra persona que para ti, si es al revés es que eres tú, una persona que tiende a abusar de los demás, ¿eh? Pero si es así, tiendes a dejarte abusar por los demás porque tú mismo no te valoras, eso genera una relación pésima contigo mismo, porque en el fondo te lo reprochas y en el fondo acallas ese reproche y eso es más dolor todavía, más rabia. Probablemente necesitas situaciones para evadirte o explotar o tienes algún tipo de compulsiones o adicciones para lidiar con el dolor de todo eso. Y esto es tan simple y se puede empezar a deshilar, a desanudar, reconociendo el dolor primario. El dolor primario es que no te reconoces, no te
no te amas de base. Y la única razón es porque la forma en cómo te trataron te hizo creer que no lo merecías. Tanto dolor y tantas complicaciones basadas en que no has cuestionado nunca eso. Entonces cuestiona eso. Deja de cuestionar todo lo demás, cuestiona eso y ahí se despliegan los paraqués de todo lo que has vivido. Cuando empiezas a desplegar la razón raíz, que es la forma en cómo fui tratado, cómo fui visto, me transmitió la idea de que yo no era merecedor de amor porque estaba roto, porque no funcionaba bien, porque me faltaba algo. Y a partir de eso, yo traté de crear una personalidad para compensar esto y esa personalidad conlleva una forma de entender el dinero, las relaciones, el trabajo, las amistades y por lo tanto conlleva relaciones de amistad que he desarrollado, relaciones familiares que he desarrollado, tipos de trabajos que he desempeñado con condiciones concretas. Cuando empiezo a entender esto, que este árbol de plástico mal hecho y que huele mal, creado alrededor del árbol precioso que yo soy, era simplemente por creer que el árbol que yo soy no era precioso y no era perfecto. Entonces eso se empieza a resquebrajar, es doloroso, es a veces, eh, no, es el desafío más grande que uno va a enfrentar y es el El desafío que ser uno uno mismo. más se va a alegrar de haber enfrentado, porque entonces uno sí puede empezar a experimentarse como el árbol único, precioso, perfecto que siempre fue. Ese árbol puede empezar a crecer con ramas fuertes y dar frutos de los que todos esperamos ya disfrutar. Entonces no está roto, no está rota, naciste perfecto y perfecta, te hicieron creer seguro de alguna forma que no era así, desarrollaste una personalidad que no es quien eres de verdad para tratar de compensar eso que no te pasa en realidad y ahora tienes que desballestar eso para poder descubrir que nunca hubo nada de malo con el árbol, arbusto, flor, hierba, árbol gigantesco que sea. Eres Ujú. justamente como debes ser y esperamos tus frutos ya. Exactamente. Ese es el punto. También entender de que si tú no estás siendo feliz, que ese es el objetivo de venir aquí, Es, experimentarte, porque ¿cómo sabes que estás cumpliendo tu misión? Todos tenemos una misión que es única. La única manera de saber es que estás siendo feliz. Punto. Está siendo, que trasciende al hecho de estar alegre. La felicidad es algo un poco más duradero y es más de calma. base. Mm. Ya, si estás siendo pleno, entonces estás cumpliendo y ya. ¿Qué sucede? Si tú no estás siendo quien de verdad tienes que ser, estás quitándole al mundo lo que vienes a ofrecer. Hemos venido a ofrecer lo que somos. Ese es nuestro gran aporte. Ah, puede Mm. parecer pequeño. No, no es pequeño. Mm. Todo el mundo se beneficia de que tú seas auténticamente tú. Y ese es el detalle. Basta de ser mediocre contigo mismo. Empieza a ser quien de verdad eres. Sin miedo y sin vergüenza. Te necesitamos. El puzzle no es completo hasta que todas las piezas tienen su forma original. Entonces Ujú. puede completarse. Entonces tu forma original, sea la que sea, la hayan juzgado como la hayan juzgado y hayas asumido como hayas asumido esos juicios, es la forma exacta que se complementa con el resto de nosotros, con el resto de piezas del puzzle. Y decía Luis César Nobliega que esto que comentaba yo ahora es justo lo que ha vivido él, ¿no? De pequeño le hicieron creer que tenía una forma Así. abollada y rota y pequeña que no es Porque no la que tiene, ¿no? encajábamos en el molde, pero Exacto, si no encajábamos exacto. en el molde es que porque ese es el objetivo, hemos venido a cambiar el molde, venía mal el molde en el que hemos vivido, porque recordemos de nuevo, la sociedad está sanando, Está está enferma, escribiendo. hay Ay, uh-huh, no, no, perdóname, que pensaba que habías acabado. Di, di, di. un padre amoroso, un esposo amoroso, un amor incondicional Que y un dice que, agradecido de no, la vida. dice Qué bonito. que, que antes renegaba de todo lo que había vivido, ¿no? Pero que hoy da gracias porque eso le ha llevado a ser, pues eso, un padre amoroso, un esposo amoroso, un amigo incondicional y un agradecido de la vida que nosotros celebramos que pues nos haya inspirado a hacer este directo y que de vuelta pues le hayamos podido regalar a él y a todos los demás también. También a Norart, que tiene un nombre tan artístico que no sé cómo leerlo, pero dice muchas gracias por este compartir y estas reflexiones tan nutritivas. Muchas gracias también a Ustedes. ti y a vosotros y a vosotras después de 1 hora y 8 minutos, yo creo. No sé si, Clau, te queda algo en el tintero.
No. Pues entonces cerramos ya los potes de tinta hasta la semana que viene. Y nada, muchas gracias. Recordad que esto estará colgado en el canal de YouTube Asistencia Evolutiva, también en Facebook, en Instagram. Y muchos besazos. Clau, estás preciosa. Me ha encantado hoy conversar contigo y muchas gracias a todos los que nos habéis visto. A todos, recordarles que nosotros queremos empezar a transmitir a través de YouTube, entonces necesitamos llegar a mayor cantidad de gente. Compartan los videos, vamos a empezar a subir. Y sobre Siempre todo, subimos los videos de YouTube. Entren al canal de YouTube, suscríbanse, viralicen los videos y pidan a todos los que puedan que se suscriban. Y eso. Gracias a ustedes. Muchas gracias, bendiciones a todos. Bendiciones a todos, nos vemos el siguiente jueves. Bye.